Gracias. Muy bien, pues ya estamos grabando la sesión y el día de hoy vamos a trabajar con la guía número 2 de la materia de cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Ya sabes mi nombre y nada más hacer una aclaración que los videos que utilicemos en esta clase, en estas diapositivas, no son de mi autoría, no tengo los derechos, pero nos sirven para poder aprender, por eso es que los estamos utilizando. Y te comparto entonces mi pantalla. Muy bien. Y aquí vamos. Hoy voy a quitar este cuadrito. Cualquier pregunta, ya sabes, donde no la entiendas, me dices, maestra, y no la entendía y ya no supe. Muy bien, vamos a hablar primero de los tipos de funciones. Lo vamos a leer primero, Celina, y luego ya vamos a ver un videito, ¿sale? Dice una función de la forma f de x, así es como se lee esto, es igual a b. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos dos variables. Variables significa que van a tener diferentes valores. La x se llama variable independiente, puesto que no depende de nadie. En una gráfica, cuando tú fueras a hacer un ejercicio, tú puedes poner aleatoriamente, esto quiere decir el que tú quieras, valor para x y te va a arrojar un valor diferente. En este caso se llama función constante. La b sería una constante, como su ejemplo que tenemos ahí. Dice, donde b es una constante, se conoce como una función constante. Por ejemplo, f de x es igual a 3, que corresponde al valor de y. Donde el dominio es el conjunto de los números reales y el recorrido es 3, por tanto, y es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una función constante, no importa en qué valor de x me posicione, el valor de y siempre va a ser 3. Nosotros vemos aquí un plano cartesiano. En este plano cartesiano tenemos dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. El horizontal es este, el vertical es este, ¿sale? Entonces, en el eje horizontal se encuentran las X. En el eje vertical se encuentran las Y. ¿Ok? Perdón, pero no tengo mi tablet y están las letras todas chuecas porque estoy escribiendo con el mouse. Entonces, tengo las X, tengo las Y. Si tú te fijas en toda la gráfica, aunque yo me hiciera cada vez más a la derecha o más a la izquierda, la Y siempre va a valer 3, ¿sí? Si yo me hago para acá, la Y vale 3. Si yo me pongo aquí, la Y vale 3. Si yo me pongo acá, la Y vale 3. ¿Qué quiere decir? Que no importa hacia dónde me mueva en el eje de las X, la Y siempre va a tener un valor 3, por eso es que se llama constante. ¿Sale? Vamos a la que sigue. Dice, una función lineal. Bueno, esta, pues por su mismo nombre nos lo dice. La función lineal quiere decir que la gráfica va a ser una línea. ¿Sí? Si está inclinada de esta manera, es una función con una pendiente positiva. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es su inclinación. ¿Qué tan acostada o qué tan levantada está esa rayita? Eso se llama pendiente. Y vamos a leer, dice, una función de la forma f de x es igual a mx más b. Se conoce como una función lineal, donde m representa la pendiente. Volvemos, la pendiente es la inclinación. ¿Qué tan acostada o qué tan levantada está esa línea? Y B representa dónde se intersecta con el eje de las Y's. Recordemos que el vertical son las Y's, ¿ok? Este es el número donde cruza la línea el eje de las Y's. Eso es lo que representa B. Dice, la representación gráfica de una función lineal es una recta. Por eso es que es una lineal, porque es una línea. Las funciones lineales son funciones polinómicas. ¿Qué quiere decir polinómicas? Esta palabra, poli, significa más de uno o varias. Nómica, aunque vamos a dividirla, son los monomios, los términos. Este es un término con todo y su signo. Luego, este es otro término con todo y su signo. En el caso de 2x, como no tiene un signo antes, se sobreentiende que es positivo. El -1, pues ese ya es negativo,
¿sale? Entonces, aquí yo tengo una ecuación que dice 2x menos 1. El 2 es la pendiente, o sea, qué tan inclinado, qué tan elevada aparece esta línea. Si ese 2, en lugar de ser 2, fuera un 3, no puedo agarrar otro color. Ahí está. Si en lugar de ser 2 fuera un 3, Celina, esto sería algo así, más elevado. Si fuera un 4, sería más elevada, ¿sí? Entre más grande es ese número, más pegado a la vertical es. Si ese 2, en lugar de ser 2, fuera un 1, esta gráfica estaría como así, como más acostadita. Hasta aquí. ¿Le vamos entendiendo, Celina? Ay, sí, profe. Sí, muy bien. Y donde nos dice que la B es la constante por donde pasa la gráfica en el eje de las Y, si te fijas, en la ecuación dice menos 1. Quiere decir que por el menos 1 es por donde está pasando la gráfica. Esos son los datos que nos da. ¿Ok? La constante sería el -1. Así es. ¿Por qué? Porque como siempre le vamos a dar valores a 2x, por ejemplo, vamos a decir que vamos a sustituir, ay Dios, vamos a decir que vamos a sustituir y en lugar de poner 2x, vamos a poner que x vale 3. Vamos a escribir 2 por 3. Ay, qué feos números, perdóname, pero es que no traigo mi pizarroncito y no funciona así. No, ese está peor. 2 por 3 menos 1. El valor que siempre va a variar es el que yo coloque aquí en el lugar de la x. ¿Vale? Ajá. Por eso se llama variable. Ese es el que va a ir cambiando, pero se llama variable independiente porque no depende de nadie para ponerle el valor que yo quiera. Ok. ¿Ok? Y el valor que te resulta después de resolver esta ecuación, 2 por 3 son 6, menos 1 son 5, este valor que te da acá, fíjate, como en el 3, aquí en el valor de x3, nos va a dar un valor, como resultado nos da el 5. ¿Te fijas que aparece aquí? Aquí Ajá. está, mira. Oye, ¿ok? Ese se llama dependiente porque depende de qué valor le asigno a X para que me arroje un valor en Y. Ok. ¿Va? Muy bien. Ujú. Vamos a seguirle entonces. Aquí nada más nos dice que la ecuación se puede mover hacia arriba, hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de los valores que tenga la pendiente. ¿Sí? Me voy a mover con la línea hacia arriba. Por ejemplo, esta línea que está aquí, si de repente yo le doy valores diferentes, pero con la misma pendiente, va a aparecer como una línea paralela, ahí se me movió, una línea paralela más arriba o paralela más abajo. Si te fijas, tienen la misma inclinación las tres líneas, pero depende hacia dónde la muevo, dependiendo del valor de la pendiente, o la subo o la bajo. ¿Ok? Ujú. Bueno, eso también es en cuanto a la función lineal. Aquí, si te fijas, es la misma ecuación, se están dando valores, esto viene en tu guía, ¿sale? Se están Ajá. dando valores en la parte de abajo, en el cuadro de abajo, valores como 0, por ejemplo, y cuando x vale 0, llévale un medio, etcétera, etcétera. Las funciones polinómicas, te decía yo, son funciones que son de más de un monomio o más de un término, pues. Dijimos que el término era desde el signo, en este caso, x cuadrada no tiene signo, se entiende que es Positiva. positiva. 2x es negativa y menos 3, pues es negativo. Estos que únicamente tienen un numerito, este término, se llaman términos independientes. ¿Por qué? Porque no depende de nadie para que sea 3. En el siguiente caso, el primer término es 5x, el segundo término es más 1, y en el tercer caso, pues es únicamente un solo término que es x cúbica. Esta es una función cuadrática. La diferencia, si tú te fijas ahora,
La X, bueno, aquí está mal escrita, pero acá en la gráfica dice X cuadrada. Ahora el exponente de la X es un 2. Nos regresamos al anterior. Y en este caso, el exponente de la X no hay. Cuando no hay, significa que su exponente es 1. ¿Ok? Ok. ¿Sí? A partir del 2 es cuando se empieza a poner, porque por el solo hecho de estar ahí, su exponente es un 1. En este caso específico, ya tenemos un exponente 2. Quiere decir que mi gráfica es de una ecuación cuadrática, así se llama. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son dos dimensiones. Podemos acompañarla de un número, de algún otro que se le sume, que se le reste, y el tipo de la gráfica se llama parábola, ¿sí? Esa curvita se llama parábola. Si nosotros tuviéramos esta misma ecuación, por ejemplo, x al cuadrado, aquí, x al cuadrado, pero con un signo negativo, entonces mi gráfica sería Hacia abajo. algo así, hacia abajo, muy bien, como si se reflejara, ¿sale? Estas gráficas también puede ser que suban, que bajen, que se muevan a la izquierda, que se muevan a la derecha, depende de los valores que las acompañen. Otro tipo de funciones se llaman funciones racionales. Una razón es una división. Cada que tú veas en matemáticas algo que tiene que ver con racional, es una división y si te fijas, se escribe de esta manera, como una fracción. El numerador arriba, el denominador abajo. Por ejemplo, aquí dice g de x es 1 sobre x menos 3. X menos 3 sería su denominador. Para que una gráfica, para que una función exista y sea real en este tipo de funciones que son racionales, lo único que debemos de cuidar es que aquí abajo en el denominador nunca exista el valor 0. Por ejemplo, en el caso donde dice f de x es igual a 1 sobre x, x no puede valer 0. ¿Por qué? Porque sería un error. Si tú metes ese dato a la calculadora, aquí dice x diferente de 0, ¿ok? Si tú metes 1 sobre 0 en la calculadora, te dice math error, porque es un error matemático, no existe, ¿sí? Aquí la x no puede valer 0 en el primer caso, en esta ecuación, ¿sí? Pero Entonces, en la, ¿mande? esa racional es la que divide, ¿verdad? Pero Ajá, la X no racional es puede una valer cero. división. Así es. Abajo x no puede valer 0. No puede valer 0 porque la x está en el denominador. Si estuviera en el numerador, sí podría valer 0. O sea, sí podemos hacer, por ejemplo, 0 entre 1, el valor es 0. Si tú lo haces en tu calculadora y pones 0 entre 1, te va a dar 0. Pero si tú pones 1 entre 0, te dice error matemático. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, en este, x no puede valer 0. En el caso donde dice g de x es igual a 1 sobre x menos 3, x tiene que ser diferente de 3. ¿Por qué? Ahí sí podría valer 0, pero no puede valer 3. Porque si yo sustituyo el 3 aquí, 3 menos 3 me va a dar 0 y se vuelve a ser 1 sobre 0. ¿Sí me expliqué? Ajá. Entonces, tengo que cuidar para saber cuál es el dominio. Si te fijas aquí abajo en la nota, dice el dominio de una función polinómica son los números reales. Sin embargo, el dominio de una función racional consiste en todos los números reales, excepto los ceros del polinomio en el denominador, excepto los valores en que el denominador se convierta en cero. Entonces, en el caso de g de x, el dominio sería todos los números desde el infinito negativo hasta 3 sin tomar el 3, por eso es que se pone un intervalo abierto es un paréntesis. En unión se escribe con el 3 hasta el infinito positivo.
este sería su dominio. ¿Qué es el dominio? Todos los valores que puede ocupar X. Y aquí nos dice que solo los puede usar desde el infinito, cualquier número que sea súper pegaditititititititito a 3, pero el 3 no. Por ejemplo, puede ocupar el número, el valor 2.99999999999999999999, pero el 3 no. El 3 Y a partir del 3.00000000001, pero el 3 no. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Otra de las funciones se llama funciones potencia, ¿sí? Aquí, bueno, en tu guía dice así, ¿no? Pero en realidad debiera decir, por ejemplo, f de x, ¿cómo batallo para escribir? F de x es igual a x, aquí me faltó el igual. X a la 4/3. Tiene un exponente, por eso es que bueno, tiene una potencia, por eso es que se llaman funciones de potencia. Si te fijas, aquí no hay un x cuadrada, hay un x a la 4/3. ¿Por qué? Porque los exponentes de las funciones también pueden estar en fracciones. Pueden ser valores enteros o pueden ser valores fraccionarios o pueden ser valores decimales. Esas son las funciones de potencia, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, x a la e, esto es una función de potencia. Si yo tengo, por ejemplo, e a la x, esto también es una función de potencia. ¿Saben? Siempre que tenga un exponente, vamos a tener una función de potencia. Y puede acompañarse con un más 3x menos 2 o un menos 5x más 4, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es dónde está la x. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí, Celina, más o menos? Ahí vamos. Va. Ahora sí te voy a proyectar un videíto que te explica cuáles son las funciones y cuáles son las relaciones. No las relaciones como las del Facundo. Son las relaciones que hay entre algunos números, ¿ok? Según yo sí activé el sonido. A ver, déjame nada más ver. Sí, sí está activado. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver cómo podemos identificar si una gráfica corresponde a una función o a una relación que no es función. Para identificar esto es simplemente seguir una regla muy sencilla. Vamos a empezar con un ejemplo, por ejemplo este de aquí, la parábola que abre hacia arriba. Y la regla consiste en lo siguiente. Si nosotros vemos que al cortar la gráfica con una recta vertical, la recta vertical corta en un solo punto, entonces la gráfica corresponde a una función. Si existe alguna región de la gráfica en la cual una vertical corte en más de un punto, entonces ya no corresponderá a una función. Por ejemplo, en esta parábola, si nosotros cortamos con esta recta vertical, vemos que corta en un solo punto, aquí. Si cortamos con esta otra vertical, vemos que también corta en un solo punto. Si cortamos con esta otra vertical, vemos que corta también en un solo punto. No importa cuál vertical dibujemos, siempre va a cortar en un solo punto a la parábola. Por lo tanto, esta parábola corresponde a una función. Vamos a ver ahora otra parábola, pero ahora es una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Aquí podemos ver fácilmente que si cortamos, por ejemplo, con esta vertical, corta en 2 puntos, ya no corta en 1. Y de hecho esta recta no es la única. Si dibujamos esta otra también corta en 2 puntos, o si dibujamos esta otra recta también corta en 2 puntos. Entonces, como existen regiones de la gráfica en la cual una vertical corta en más de un punto, en este caso en 2, esta gráfica ya no corresponde a una función. Es una relación que no es función. Ahora, por ejemplo, esta gráfica de aquí es simplemente una recta horizontal, así que es la gráfica de una función constante.
Podemos cortar con cualquier recta vertical y podemos ver que corta en un solo punto. Por lo tanto, es una función. Y esta otra gráfica de aquí, vemos que si cortamos, por ejemplo, por acá, corta en un punto. Pero si cortamos por aquí, corta en más de un punto. Con que exista una sola región en la cual ya corte en más de un punto, ya no puede ser la gráfica de una función. Así que es una relación que no es función, a pesar de que existan lugares en los que corte en un solo punto. Solamente basta con que exista alguna parte en la que ya corte en más de un punto para que ya no sea una función. En este caso, al cortar aquí, corta en 3 puntos, por lo tanto ya no es una función. Ahora, por ejemplo, esta gráfica de aquí, podemos ver fácilmente que si cortamos por una vertical en cualquier parte, pues es un solo punto en el que corta la gráfica, por lo tanto se trata de una función. Y esta otra gráfica es una elipse. Podemos ver que en donde cortemos, pues se corta en 2 puntos. Por lo tanto, se trata de una relación, porque cualquier recta vertical que nosotros dibujemos aquí, cortará en 2 puntos. Bueno, excepto este punto de aquí. Si aquí dibujamos una vertical, corta en solamente un punto, pero en las demás regiones pues corta en 2. Aquí también cortaría en un solo punto. Con que exista una sola región, al menos, en la que corte en 2 puntos, ya se trata de una relación que no es función. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal. Muy bien, Selina. Vamos a, bueno, acá en la presentación, soy de este lado. Acá en la presentación aparecen las fórmulas para derivar, porque en esta clase vamos a ver las derivaciones. Las derivaciones son estas fórmulas. En realidad dice aquí que la derivada de una función es una de las herramientas más poderosas de las matemáticas y las ciencias aplicadas. La definición de la derivada se puede abordar de 2 formas diferentes. La primera es geométrica, como la pendiente de la recta tangente a una curva. ¿Qué es esto? Por ejemplo, déjame regreso. Aquí. Yo aquí tengo una curva, ¿ok? Es esta ecuación. De hecho, en una de las preguntas ahí viene un ejemplo. Pero aquí tengo yo una curva y dice que la tangente es una recta que únicamente toca un punto de la curva. La ecuación de esa tangente sería su derivada. Por ejemplo, si yo aquí trazo una línea y solo toco un punto, esta sería su tangente, ¿me explico? Y la ecuación que describe esta gráfica la ecuación que me dice cómo trazar esta gráfica roja, esa sería su derivada, la derivada de esta función. ¿Cómo funciona esto? Mira, nosotros cuando tenemos esta ecuación que dice x cuadrada, su derivada se escribiría f prima, sería como una rayita aquí, mira, ¿sí? De x. Esto estoy escribiendo la derivada de esta función que a mí ya me dieron. Su derivada la voy a encontrar multiplicando el exponente por el coeficiente. ¿Qué es eso? Este numerito 2, ese numerito 2, por el 1, que aunque yo no vea, está aquí, mira. Aquí hay un 1 porque solo aparece una x cuadrada. ¿Ok? X. Así es. Entonces voy a multiplicar 2 por 1 es 2. Voy a poner la variable que es la x y al exponente 2 le voy a restar un 1. Esto me debería de quedar así. 2x a la 1. Esa sería su derivada. Sin embargo, el exponente 1 no se le suele colocar a las x porque por el solo hecho de estar ahí ya tiene un exponente 1. Entonces, la derivada de esta función f de x es igual a x cuadrada, su derivada es 2x. 2x. Cuando tengo una función racional como una división, hay una formulita y esas formulitas son las que te ponía yo acá. Cuando estoy multiplicando una función por otra, también existe otra formulita. Ahí. Mira. Cuando tengo una constante, por ejemplo, constante, acuérdate que dijimos que era un valor que no tenía x, ¿sí? Aquí me dice que la derivada de una constante, que es el valor k, es 0.
¿ok? Por ejemplo, la derivada de f de x igual a 5, la derivada de 5 va a ser 0. Luego, en el siguiente renglón, en este, me dice la ecuación, bueno, nos vamos a ir a los puros ejemplos, ¿va? Para no revolverte tanto con las fórmulas. La derivada de 7x, su derivada es únicamente el 7, la x se quita. ¿Por qué? Porque en realidad sería como si multiplicara el 1 de la x por el 7, 1 por 7 son 7, y x a la 1 menos 1 me daría x a la 0, desaparece. ¿Va? Ajá. En el siguiente ejemplo, dice x al cubo, acuérdate, este 3 lo vamos a multiplicar por el 1 que no vemos, pero está aquí. 3 por 1 es este 3 de aquí. 3. Y a la x cúbica le restamos un 1 al 3 menos 1 sería este 2 que aparece aquí. ¿Más o menos? Ujú. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta que dice x, la raíz cuadrada de x, yo la puedo reescribir como x a la 1 medio. ¿Te acuerdas que te dije que los exponentes también podían ser fracciones? Sí. Eso es para, en lugar de tener raíces, lo escribo como fracción. Raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Y hacemos lo mismo. Multiplicamos el 1 medio por el 1 de aquí de enfrente, que no vemos, pero ahí está. Y nos va a quedar 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Por qué? Porque al 1 medio le quitamos un entero. Nos quedaría a la menos 1 medio. Para no tener exponentes negativos, basta con pasar la x al denominador, por eso es que aquí me aparece abajo, mira. Y vuelve a aparecer como raíz de x. ¿Por qué? Porque estaba a la 1 medio, la regreso a raíz de x. Ujú. ¿Sí? Y así sucesivamente, los logaritmos, las funciones senos, todos tienen derivadas. No te preocupes, no te las tienes que aprender, simple y sencillamente las estamos conociendo. ¿Sale? Dale. Hombre, te entiendo re bien. Ahorita ¿Ande? te entiendo re bien. Ah, qué bueno, eso me encanta cuando me dicen que sí me entienden, sobre todo porque en línea, a distancia, suele ser un poquito más difícil, pues. Cuando estoy en el salón de clase, por los chamacos de, a ver, profe, y otro ejemplo, y le hacemos, y le damos, y le damos, y le damos, hasta que aprendemos, ¿no? Muy bien, vámonos entonces a hablar un poquito del cálculo diferencial. La diferencial de algo es su derivada. Dice, en esta unidad se define la operación de integración como la inversa de la diferenciación. La diferenciación es la derivada, ¿sí? Existen dos cosas que son diferentes, la derivada y la integral. Te voy a poner dos videos, por ejemplo, este que dice qué son las derivadas y luego nos vamos a ir a ver qué son las integrales. Y luego nos vamos a regresar a ver qué son los límites, ¿sale? Ahí te va. Traté de poner videos cortitos, pero que sí te expliquen bien qué son cada cosa, ¿sale? Vamos a ver este video. Hola a todo el mundo. Seguro que todos los que habéis pasado por la secundaria o el bachillerato habéis sufrido esto de las derivadas. ¿Pero qué son las derivadas y para qué sirven? Las derivadas tienen que ver con las funciones, así que vamos a hablar de las funciones a través de algún ejemplo sencillo. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Aunque ahora no te lo parezca, sirven para muchas cosas. Pueden representar montones de procesos, de situaciones, de datos. Por ejemplo, imagínate que voy de mi casa a casa de mi novia, que por casualidad resulta que es la Calesi. Bien, pues resulta que tardo 30 minutos en llegar a Vas-Dothraki, la capital de los Dothraki, donde vive mi Calesi. ¿Podría usar una función para describir cuánto espacio llevo recorrido en cada instante de esa media hora? Por supuesto. El dato de entrada es el tiempo y el dato de salida el espacio recorrido. Si voy todo el rato a la misma velocidad, la función tendrá esta pinta. Y si resulta que me he pillado un caballo guay y voy más rápido, pero con velocidad constante, será así, ¿no? Fíjate, para recorrer el mismo espacio he tardado menos tiempo y la función tiene una pendiente más alta, o sea que cuanto más velocidad, más inclinada, y a menos velocidad, menos inclinada. Pero ¿y si he ido cambiando de velocidad? ¿Cómo será la gráfica?
Vale, imaginaos que hay cuestas, pendientes, que iba distraído mirando el móvil. Entonces la cosa puede tener esta pinta. Tendríamos una gráfica con variaciones de inclinación. ¿Vale? Pues la derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba. Imagínate que quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 15 exactamente. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 30 y después hacer la media, aunque es una aproximación muy cutre. Pero en lugar de medir los 30 minutos, podría tomar 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 décima, 1 milésima. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Es decir, que la función mide el espacio que he recorrido y el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula, se puede, mediante una operación matemática con esa fórmula, obtener la derivada. Hay fórmulas más sencillas, que son las que se estudian en bachillerato, aunque a quienes las estudian piensen que no hay nada más difícil en el mundo. Y hay otras más complicadas. Así que si vas a ser ingeniero, matemático, físico, economista, vas a usar derivadas y será mejor que las entiendas. Oye, Celina, así como con ganas de decirle, no, gracias. No voy a ser ingeniero, ¿no? No, pues wow, sí. Mira, en resumidas cuentas, una derivada es la variación que hay de un punto a otro en una gráfica. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, teníamos un maestro que le entendíamos 2 palabras de las 400,000 que él decía y 2 ideas de las 40,000 que él quería expresar, ¿no? Entonces, yo ya había estudiado ingeniería. Y me dice un compañero muy nerdo, pero muy desesperado. Ana, me dijo, por favor, ¿qué fregados es una derivada? Yo veía que el maestro se hacía pelotas para explicar y al asistente que tenía ahí también le pidió que nos explicara. Bueno, estuvo un rollo ahí. Y entonces me paro en el pizarrón y les digo, así de sencillo, una derivada es la variación que hay de este punto a este punto de una gráfica. Y voltean, Celina, me empiezan a aplaudir, ¿no? O sea, porque no lo explicó así, le dicen al profe, ¿no? Y curiosamente, pues porque yo sí soy pedagoga, pero el profe es ingeniero. Entonces él no sabía ni qué era. Le costaba mucho trabajo explicarla. No sé si no sabía o no es tu idioma. Pues. Entonces, ya llegó mi tablet, estoy feliz. Me voy a regresar acá. Por ejemplo, otra vez. Si tenemos una gráfica, ándale, mira qué bonito. Y yo tengo una gráfica, por ejemplo, así. La derivada es la variación que hay de un punto a otro en cualquier punto de la gráfica. Esa es la derivada. La diferencia que hay entre X y Y de este punto a este punto. Si yo tengo, por ejemplo, una ecuación lineal como esta, su derivada va a ser la diferencia que hay de aquí a aquí en estos valores. Nada más. Esa es la derivada. La integral, vamos a regresarnos ahora sí, vamos a ver qué es la integral. La integral es lo inverso, pues. Es como si yo tuviera esa mentada variación en una línea y yo quiero saber la variación de aquí a acá es lo de aquí, pero solo tengo este punto. Ahora lo que quiero saber es cuál es la ecuación que me describe esta línea de aquí. Sí, es como lo inverso, pues. Entonces, por eso vamos a ver este otro video que nos dice qué es la integral. Este está muy largo, pero te lo voy a cortar, no te lo voy a poner todo, ¿sale? Juan, ¿podrías explicarme, tal vez, qué carajo es esto? No sé, con algún ejemplo, con alguna musiqueta. ¿Qué es esto? Imagínate que tienes la habitación hecha unos zorros. Sí, unos zorros. Es decir, tu habitación es una auténtica indecencia. Todo tirado en el suelo, por ejemplo. Tienes una mesa en tu habitación y quieres llevarla desde un extremo hasta otra, empujándola, arrastrándola. ¿Qué pasa si el suelo está lleno de porquería? Pues que la porquería se va acumulando delante de la mesa y cuanto más avances, más fuerza tienes que hacer para arrastrar la mesa de un lado a otro. ¿Se entiende esto? Esto que hay aquí son frías matemáticas, pero si nosotros otorgamos a x al cuadrado el significado de una fuerza,
Por ejemplo, la fuerza que estamos haciendo sobre la mesa, pues que esto se transforma en algo real que podemos tocar y podemos entender. Nosotros hemos puesto un ejemplo de basura que se va acumulando delante de una mesa. No significa que esa ley se cumpla para este ejemplo concreto. Esto simplemente es un ejemplo, ¿vale? Pues bien, si esto lo entendemos como una fuerza, esto que hay aquí representa una magnitud física que se llama trabajo. El trabajo que hay que hacer para mover la mesa de un lugar a otro. Trabajo, sí. El trabajo se mide en julios. Bueno, pues con esto podemos decir que estamos calculando, o lo que estás viendo es el trabajo que hay que hacer para mover esa maldita mesa en tu sucia habitación desde la posición 1 metro, x igual a 1 metro, hasta la posición x igual a 3 metros. Permíteme hacer una pequeña representación gráfica de eso. Eje de las X, eje de las Y's. Esto es una parábola, voy a dibujar una parábola. Me interesa la rama derecha. Aquí el punto 1, 1. Pues aquí tenemos una parábola. Aquí tenemos una parábola. Bueno, voy a quitar esta rama porque así se notan menos los defectos. Punto 1, 1. Punto 1, 1. Punto 1, 1. Esto sería x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. X igual a 3. Bien, qué bien lo haces, Juan. Fíjate en el área encerrada entre esta curva que pertenece a esta función y 1 y 3. Esto es el eje de las X. Fíjate en esto. Fíjate en esto. Esto que hay aquí representa el valor de este área. ¿Qué te parece? Y como hemos dicho que x al cuadrado es una fuerza, que esto, chicos y chicas, significa el trabajo que hay que hacer para mover la mesa desde x igual a 1 hasta x igual a 3. No me digas que esto no es increíble. No me lo digas. Venga. Vamos a ir todavía más lejos y vamos a calcular realmente el área encerrada en este recinto. ¡A por ello! Venga, a por ello. Listo, Serena. En resumidas cuentas, una integral, así se dice, es el área bajo la curva. Es el área que tenemos que encierra la gráfica y topa con el eje de las X, ¿sí? ¿Qué pasaría si mi gráfica fuera así? Mira. Dijimos que también había gráficas así, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área bajo la curva con el eje de las X, y yo quiero saber desde -2, por ejemplo, te fijas que aquí había un límite. Desde -2 hasta +1. Entonces va a ser, chan, subimos, y es toda esta área. ¿Sí? Voy a evaluar con este valor. Una vez que haga la integral, voy a sustituir 1 y le voy a restar lo que me da con el valor -2. Y ese valor, al final te da un valor numérico, pues. Es el valor de toda esta área. Eso es la integral. Te digo, no te lo tienes que aprender, no las vamos a resolver así como hacerlas todas. A lo mejor yo te resuelvo algunas, pues, durante la guía. Pero no se trata que te las tengas que aprender toditas, ¿sale? Y por último vamos a ver un concepto que son los límites, ¿ok? El límite de una ecuación, ahorita este maestro me encanta porque es como muy burdo, pues, pero muy sencillo para poderlo explicar. Este también dura un chorro, pero tampoco lo voy a poner completo. Esto de los límites. Y por supuesto, ¿para qué sirven los límites? Tema muy importante este, ¿eh? Mira, podemos decir que los límites son la maquinaria del cálculo diferencial y del cálculo integral. Un ejemplo.
con qué velocidad se está moviendo un cuerpo, velocidad instantánea, el instante este igual a 5 segundos, conociendo pues la ley que nos da el desplazamiento de ese móvil para cualquier instante. Mira, el desplazamiento igual a t cuadrado más 2. Para dar respuesta a esta cuestión, mira lo que necesito. Velocidad en función del tiempo es igual a límite, cuando incremento de t tiende a 0 de momento no tienes por qué saber nada de esto, pero remarco, límite, venga, límite t más incremento de t esto al cuadrado, más 2, Juan, más 2 menos t cuadrado más 2, dividido entre incremento de t. Si yo quiero calcular la velocidad de un cuerpo para cierto instante, conociendo la expresión de la posición, límite al canto que tengo que resolver. Un segundito, operando aquí un poquitito, tendríamos al final, pues, 2t. Velocidad igual a 2t. Y si t es igual a 5 segundos, entonces la velocidad cuando t es igual a 5 segundos sería igual a 2 por 5 metros segundo. Es decir, 10 metros segundo. Bueno, pues aquí un ejemplo de para qué sirven los límites. Otro ejemplo. Quiero calcular el trabajo que realiza una fuerza. La fuerza es esta. Fuerza igual a pues 4 menos x al cuadrado para desplazar un cuerpo desde pues mira, x sub 1 igual a 1 metro hasta x sub 2 igual a 2 metros. Todo sistema internacional. Adivina lo que voy a tener que utilizar para calcular este trabajo realizado por una fuerza. Mira. Trabajo es igual a límite cuando n tiende a infinito del sumatorio desde igual a 1 hasta n de ¿quién? Pues de 4 menos 1 más y partido de n, esto al cuadrado por 1 menos n. Oye, Selena, me encantó la parte en la que dice no tendrías por qué saber esto, ¿no? El límite en resumidas cuentas, si yo tengo un plano cartesiano, por ejemplo, así, y yo tengo una gráfica así, y aquí es 0, ¿sí? Bueno, el valor de x aquí es 0, aquí podría ser, por ejemplo, el punto 0, menos 3. Cuando el límite de x se acerca a 0 o cuando tiende a 0, el límite de la función va a ser menos 3 por la izquierda y por la derecha. ¿Qué es el límite de la función? ¿Hasta dónde llega la gráfica? En el eje de las y. Eso sería un límite, ¿sale? Hay ecuaciones, por ejemplo, que se grafican así. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, o sea, cuando se va acercando a 0 por la izquierda, su límite es este. Cuando x tiende a 0 por la derecha, su límite es este. Y aquí hay una asíntota. La asíntota significa como donde cortara, pues, la gráfica. Si te fijas, en el primer caso que te puse la gráfica es completa, pues es toda una U. Y aquí se reparte en dos, una que está así y la otra que está así. Está cortada la gráfica. Y su asíntota es precisamente el eje de las Y. Asíntota es donde se corta. Puede haber asíntotas horizontales o asíntotas verticales. Pero esto es nada más para que lo conozcas. Insisto, no lo vamos a aplicar tal cual. ¿Sale? Sale. Las antiderivadas ya dijimos que son las integrales. Estas son las fórmulas de integración. Al revés, ahora, por ejemplo, queremos integrar esta ecuación. Queremos integrar esto, ¿sí? Aquí no está definida. ¿Qué quiere decir que no está definida? Que no hay un valor aquí, no hay un valor acá. Por lo tanto, nuestro resultado, que aquí está, no va a ser un valor numérico, va a ser otra ecuación.
hasta que nosotros tengamos definida la integral, entonces sí pudiéramos tener un valor numérico. Ok, en este caso, ¿qué hacemos? Dice, escribe las antiderivadas de 4x, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a escribir la derivación, perdón, la integración, se escribe este ganchito que significa integral de. Integral de 4x, ¿por qué ponemos dx siempre? Porque estamos diciendo que esta ecuación fue la derivada de algo. Por eso siempre se pone 4x de x. Dice, solución por la regla de la constante múltiple. Este 4 yo lo puedo sacar hacia acá, por eso es que aparece aquí solito, mira. Y ya nada más voy a integrar x de x. Como dice, al volver a escribir con x es igual a x a la 1. Quiere decir que aquí es como si estuviera un 1, aunque no esté. Ahí no debería estar. Ahí aparece, aunque nosotros no lo veamos. ¿Qué hacemos? Ahora al revés. ¿Te acuerdas de cuando derivábamos, por ejemplo, x cúbica, esto era igual? Este pasaba para acá, poníamos 3x cuadrada, porque aquí se le restaba un 1. Ahora, como aquí se le resta y lo que sigue es lo contrario, se le va a sumar, ¿ok? Ahora vamos a sumarle un 1. Y tenemos x a la 1 de x. Quiere decir entonces que aquí le voy a sumar un 2, pero, perdón, un 1, perdón. Y esto se va a hacer un 2. Este valor de aquí, que es 1 más 1, también pasa a dividir, mira. ¿Okay? Te fijas que acá en la derivada multiplicaba, bueno, aquí el exponente va a dividir, que es lo contrario. 4 entre 2 me va a dar este 2 de aquí, y luego me va a quedar x cuadrada, que aquí lo tengo, x cuadrada, y se le suma una c. Siempre le vamos a poner más c, porque estamos diciendo que probablemente había una constante, porque si recordamos, déjame te borro todo esto para regresarme. Si recordamos, no, me toca regresar. En las fórmulas de derivación, dijimos que si yo tenía una constante, por ejemplo, como el 5, su derivada iba a ser 0. Entonces, probablemente en esa ecuación que estamos integrando, siempre le vamos a poner un más c, porque estamos suponiendo que había un valor que se derivó y fue 0. Es una suposición, ¿ok? Muy bien. Y estas son las fórmulas de integración. Anterior había las fórmulas de diferenciación. Estas son de integración, ¿sale? Y si observamos, aquí dice, por ejemplo, dice que la integral de 0 es una constante, no sabemos cuál es, por eso es que siempre se pone este más c. La integral de 1 va a ser la constante por x más c. La integral de una función podemos sacar el valor como lo hicimos, ¿sale? Y así sucesivamente. Esas son las funciones o las fórmulas de integración. Repito, no las vamos a usar. Yo por ahí te voy a resolver alguna, pero nada más. También se hace con funciones trigonométricas, pero eso no lo vamos a alcanzar a ver. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con nuestra guía, ¿sale? ¿La tienes ya por ahí a la mano? No, profe, pero aquí estoy anotando. Va, muy bien. La 1 dice, elige la opción que completa este enunciado, la operación que representa la expresión e a la x. La x es un exponente, ¿sí? La x es un exponente, por lo tanto, esto sería un exponente constante, una función logarítmica, una función exponencial o una variable por una constante. ¿Cómo será esto? Esto es una función, pero es una función ¿qué? Si tiene un exponente. ¿A qué te suena? Exponencial. Correcto. Es una función exponencial. La siguiente dice, ¿qué haces si se te pide que prepares una exposición acerca de cómo aplicar las antiderivadas en fenómenos naturales con algunos compañeros más? Pero uno de ellos no entiende qué es lo que le toca hacer. A ver, léelas y tú me dices cuál escogerías. ¿La?
La A. Le explicas pacientemente la tarea. Yo sé que tú eres muy paciente, Celina, lo sé. ¿Eres paciente, Celina, o eres desesperada? No soy desesperada, pero soy como muy terca. Ah, Si ok. no lo entiendo, ok, es como un reto. Le tengo Ah, que ok. entender para saber qué es lo que estoy haciendo. Muy bien. Eso me agrada. Esa actitud nos puede servir mucho. Bueno, nos sigue sirviendo mucho. Y por eso aquí estás. Luego aquí dice, ¿cuál es el resultado de calcular 2x más 1? Y aquí es donde vamos a utilizar la integral, ¿sale? Ajá. Aquí podemos partir la integral como la integral de 2x de x, recuerda que el de x significa que fue derivada, más la integral de 1 de x, ¿sí? Recuerda que dijimos, este 2 lo podemos sacar hacia acá, entonces podemos escribir como 2 por la integral de x más 1 por dx. Entonces, aquí dijimos que aquí había un exponente 1 más 1, ¿sí? Porque tenemos un exponente y le sumamos un 1. Y ese mismo 2 se tiene que pasar a dividir acá. Entonces, esto nos va a quedar 2, aquí ya no se pone el ganchito, por x al cuadrado entre 2, más 1 por x, ¿sí? Aquí no había x, pero aquí se pone x, aquí se les pondría como el más 1, pues. Aquí aparecería 1 entre 1. Este 2 divide este 2 y nos queda x cuadrada más x. Ah, muy importante, como no está evaluada, como no está delimitada, sería más c. Más sí. Entonces sería la D. Sería esta, mira. ¿Por qué? Porque no teníamos un 2. ¿Te acuerdas que nos quedaba? Ah, sí, cierto. ¿Sí? Ujú. Nos quedaba Sería 2x al cuadrado, pero esto se dividía entre 2. Más 1x entre 1 más c. Este 2 divide este 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 se convierte en un 1. Entonces únicamente pongo x cuadrada y luego más 1 entre 1 es 1, x más c. más Y sí. entonces es esta. No está tan difícil, ¿no? No, Digo, no las vas a hacer, pero el chiste es como que le entiendas como por qué, para que en el momento en el que estés resolviendo el examen, si por angas o por mangas se te llega a olvidar, chintrale, cuál era la A, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Chintrales, cuál era la A o la D. Entonces ya puedes poner, ok, pero es que lo dividimos entre 2. Y entonces ya se elimina. Que sepas un por qué. Encuentra el valor de f de 2 en la función 2x cuadrada. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nada más, Elena? Evaluar, ¿sí? En lugar de escribir x, en los dos casos, vamos a escribir este valor, que es el 2. Entonces, vamos a escribir 2, abrimos un paréntesis, como abriendo una cajita para poner el 2 ahí adentro, al cuadrado más 4 por 2, más 2. Y aquí todos esos son números. Primero le vamos al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 son 8, más 4 por 2 serían otros 8, más 2. 8 más 8 son 16, más 2 son 10. 18. Entonces es la B. Correcto, es el inciso B. Dice, con ayuda de la gráfica encuentra el límite cuando x tiende a menos 1. ¿Qué vamos a buscar? Cuando yo me estoy acercando a menos 1, ¿sí? Si yo vengo caminando de este lado y me acerco a menos 1 y me voy acercando más, y también por este lado me acerco a menos 1, fíjate cómo va bajando la gráfica hacia el mismo punto. Cuando yo me voy acercando a menos 1, a menos 1, a menos 1, a menos 1, mi límite es 1. ¿Qué quiere decir? Que el valor de y que se va acercando, fíjate, es el valor de y. El valor de y es 1. Si yo me acerco por este lado, por este lado, por este lado,
por este lado, por este lado. Cada vez que me acerque más, yo voy aterrizando o en la gráfica me voy acercando al valor de -1. No sé si me expliqué en esto de los límites. Es el valor de Y, el que casi toco cuando me voy acercando a -1 en X. O es su coordenada, pues, que es lo mismo. ¿Más o menos, Elina? Sí. Ah. La que sigue dice, observa cada una de las gráficas de las funciones dadas y menciona para cuáles de las funciones dadas se cumple que el límite cuando X tiende a 0 exista. ¿Ok? En este caso, fíjate, aquí hay un pequeño error. No sabemos cuál es la 1, cuál es la 2 o cuál es la 3, ¿no? Pero la respuesta que nos marca como correcta es esta. Ahí. La 2 y la 3. 2 y 3. Ajá. Yo estoy asumiendo, que esta es la 2 y que esta es la 3. ¿Por qué? Porque el límite dice, cuando X tiende a 0, el límite exista. Cuando voy llegando hacia 0 por la izquierda, me voy acercando al valor 2 en Y. Cuando voy acercándome por la derecha, también me voy acercando al valor 2, ¿sale? Quiere decir que voy a llegar al mismo valor por aquí. Cuando el límite tiende a 0, me voy acercando al 0 en Y. Cuando me acerco por la derecha, también es al 0. Diferente acá, cuando me acerco por la izquierda, mi límite es aquí. Cuando me acerco por acá, mi límite está para acá. Te digo, no están numeradas, pero yo asumo que son esas dos. Aquí es donde yo te hablaba de cuando tenemos dice, por ejemplo, ¿cuál es la regla para derivar la función h de x en el producto? El producto, Celina, es una multiplicación. Si yo estuviera multiplicando, por decir, 2x por 3x menos 1, para poder derivar esto como es una multiplicación, que significa producto, tengo que agarrar la fórmula donde dice la derivada de la primera, que es f de x, yo les puedo poner así, ¿ok? Por g prima o la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y esa es, déjame A ver. la D, correcto. Y hay que tener hay que observar mucho porque una es el producto y la otra es la razón o la división. Producto es multiplicación, razón es división, ¿sale? Cuando multiplicamos utilizamos esta, cuando dividimos utilizamos la B, pero ahorita vamos a ver más adelante eso. Muy bien, dice, vuelve explícita a la siguiente función implícita. ¿Qué tenemos que hacer aquí? No hay otra cosa que hacer más que despejar la Y de aquí. Y escribimos 2XY menos X más Y, esto es igual a 1. Lo primero que voy a hacer es agarrar esta X y la voy a pasar para acá como positiva. ¿Por qué? Porque está restando y es el término donde no hay Y. Entonces voy a volver a escribir 2XY más Y es igual a X. Bueno, sí está bien. X más 1. ¿Ok? Porque esta me la traje para la derecha sumando. ¿Sí entendimos lo que dice, Celina? Sí. Va. Luego, aquí vemos que tenemos Y aquí y Y acá. La podemos factorizar, o sea, la vamos a sacar. Vamos a sacar Y aquí y para que Y se convierta en 2XY hay que multiplicarla por 2X. Si yo multiplico Y por 2X me va a dar este término de aquí. Luego vamos a poner el más y para que Y se convierta en Y, pues hay que multiplicarla por 1. X más 1. Y ahora sí, todo este binomio, como está multiplicando a la Y, lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar Y es igual a X más 1 entre 2X más 1. Y ahí vamos a sustituir.
Y es igual porque nos dice que sustituyamos para x igual a 2. En lugar de escribir x, entonces escribo 2 más 1 y luego abajo 2 por 2 más 1. 2 más 1 son 3. 2 por 2 son 4 más 1 son 5. Y 3 entre 5 es igual a, como no cabe, ponemos 0, ponemos un punto, bajamos un 0, cabe 6 veces. 6 por 5 son 30, para 30, 0, quiere decir que nuestra respuesta correcta es la A. Es 0.6. Y sí, mira, aquí dice y es igual a 1 más x sobre o entre 2x menos 1. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Ujú. Y ya nada más lo sustituimos y nos da ese valor. Hasta aquí, Celina, ¿vamos bien o me regreso? No, vamos bien. Perfecto. Luego dice, la siguiente, ¿cuál es la fórmula correcta para calcular la derivada de f de x es igual a, la voy a escribir aquí, ¿ok? F de x es igual a x a la 3/5. Acuérdate, dijimos que este se va a multiplicar para acá. Esto nos quedaría como 3/5 de x a la menos 2/5. ¿Por qué? Porque a 3/5 le vamos a quitar 5/5. Esto nos quedaría como 3 sobre 5. La x nos la vamos a traer al denominador con un exponente 2 y una raíz quinta. Esto significa, Celina, este 5 es el coeficiente que va aquí en la raíz y este 2 es el exponente que se le pone aquí. No te lo podía hacer hace ratito porque no tenía la tablet, pero ya llegó por correo. Así que esto es lo mismo que escribir 3 sobre 5 raíz quinta de x cuadrada. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Pues multiplicamos el número de aquí para acá y le restamos un 1, que serían 5/5. Un 1 es un entero. Entonces, nuestra respuesta correcta sería el inciso C. Fíjate, estamos haciendo lo mismo que hicimos ahorita. La n o el exponente que tenemos aquí lo pasamos para acá y le restamos un 1. ¡Auch! Te dejé de compartir, ¿verdad? Perdón. Ahí está. Oh, ya quedó. Dice, ¿cuál es la antiderivada? En este caso sería la integral, ¿sí? Acuérdate, antiderivada es integral. Dice aquí de la raíz cuarta de x3. Esto yo lo puedo volver a escribir así, mira. F de x es igual, y puedo escribir x a la 3/4. Fíjate que el número del coeficiente es el que va abajo, y el número que tengo adentro de la raíz, que es su exponente, es el que va arriba, ¿sale? Así es como se acomodan. Muy bien, entonces me está diciendo que tengo que integrar esto. Para integrarla, entonces escribo integral de x a la 3/4 de x. Y lo único que tengo que hacer es escribir x a la 3/4. Como le vamos a sumar un entero, Celina, ponemos 4/4. Entre, y vamos a sumar estos 3 más 4 son 7/4 de x. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría, aquí va a integrar. Aquí me va a quedar integral de x a la 7/4 entre 7/4. Cuando yo voy a agarrar este valor para dividirlo de arriba, simplemente se voltea. Y esto me queda así, como 4/7 de x a la 7/4 más c. ¿Por qué más c? Porque no sabemos si hubo alguna derivada por ahí. Es como quitar esta de integral, ¿no? Así es. Y por eso Entonces, tenemos esto. pues, 4/7 de x a la 7/4 más c.
Esa es nuestra respuesta correcta. Ah, ok. Se diferencia de la D porque en la D no volteamos. Exactamente, el denominador que tenemos aquí, al momento de dividir entre una fracción, Selina, al momento de hacer la división, en realidad lo que estamos haciendo es voltearlo nada más. Ah, ok. Nada más lo volteamos para ponerlo como coeficiente, mira. Y ya. Te voy a explicar por qué, ¿eh? Rapidito. No te Ajá. quiero marear mucho, pero te voy a explicar por qué. A ver, si yo divido, por ejemplo, 1 entre 3/4, ahí te va, ¿eh? El 1, para que tenga numerador, denominador, es lo mismo que si yo escribiera así. ¿Por qué? Porque 1 entre 1 vuelve a dar ser 1, ¿sí o no? Ajá. Ok. Y luego abajo tengo 3/4. Para poder hacer esta división, multiplico el extremo por el extremo y va arriba. Me quedaría 4. El interno por el interno y va abajo. ¿Te fijas cómo se volteó? Ujú. De ser 3/4 se volteó a ser 4/3. Ok. ¿Por qué? Porque recordemos que las divisiones son cruzadas. Mira, 1 por 1 entre 3/4 es el de arriba por el de abajo y va arriba. 1 por 4 son 4. El de abajo por el de arriba y va abajo. Ahí está. Ahí. Aquí Pero se está. me hace más fácil la primera manera como explicó. Se llamaba como, eso se llama la ley de la tortilla, porque es como si la cerraras. Ajá, porque se me hace Extremo por más. extremo, interno por interno. Y primero se hacen los extremos porque va arriba, luego los internos porque van abajo. Ok. Y al final, si te das cuenta, es lo mismo, solo que es un acomodo diferente, pero así como tú lo dices, pues habemos quienes lo entendemos de una manera más fácil o de otra manera más fácil. Ujú. ¿Va? Seguimos con la 11. Dice, ¿cuál es el límite de la función f de 4 igual a 4 cuando el límite tiende a 0? Recuerda que en este caso, como es una función constante, Celina, yo tengo mi gráfica así. Y mi gráfica, no importa cuánto valga x, y siempre va a valer 4. Entonces, en cualquiera de los puntos, el límite es 4. 4. Muy bien, Pues mírala. sí, la ve. No, hombre, Celina, yo me acuerdo que las primeras veces decían, no, hombre, yo soy bien burra, yo no voy a poder, y quién sabe qué. Celina, déjate acompañar. Y mira, Pues trato, profe. ¿Sabe que a mí pero me sí gustaban tienes mucho que las ser matemáticas? inteligente. Porque ¿Mande? eran matemáticas, química y física en la prepa, pero pues ya pasaron un chorro de tiempos y luego pues la vida te quita un chorro de cosas por, por situaciones, entonces ya no me acuerdo de muchas cosas, pero eran, a mí lo que es matemáticas, física y química son una de las cosas que siempre me han gustado. Te voy a decir una cosa, lo que bien se aprende jamás se olvida. Y las habilidades, ahí están. A veces se duermen. Imagínate que es como si agarraras un vaso de leche y le pones chocomil y lo bates. Y queda todo cafecito, ¿ah? Ajá. Pero luego resulta que tienes que tener clase con la profe Ana y lo dejas y dices, ching, pues ahí que se quede, ¿no? Cuando vas al refrigerador después de 2 horas, ¿cómo está tu leche? Pues ¿Cafecita todavía? no, ¿Qué pasa? pero tengo que batir. La tienes que batir. Lo mismo sucede con el conocimiento. El conocimiento ahí está. Se duerme o descansa. Pero cuando tú lo vuelves a activar, Celina, ahí está. Y ponte a prueba. Yo supongo que alguna vez escuchaste una canción de, híjole, no me acuerdo quién la cantaba, pero era de, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Y la Ah, ya escuchas y sí. la vuelves a cantar, Celina. Y son como 10,000 palabras por segundo y te la sabes. ¿Por qué? Porque ahí está. Nada más es cuestión como de activarlo otra vez. Sí, o como salen las Como canciones dice mi viejitas. hermana, es Barrio Boys. Pues esos, no me acuerdo quiénes eran. No, yo tampoco. También, o sea, y entonces el conocimiento ahí está, pues nomás que hay que batirle como al chocomil para que vuelva a salir. Sí, Pero pero de me veras, lo que bien se aprende jamás se olvida. Dice, ¿cuál es el valor de una integral definida? Ahora sí, recordemos que la integral es el área bajo la curva, ¿sale? Aquí sí vamos a tener un valor numérico al final, por eso es que tenemos 4 opciones con un valor numérico. Entonces, la integral de x cuadrada más 1, podemos escribirla así, mira. Integral definida de 0 a 1, recordamos que decir que de 0 a 1 es el pedacito nada más entre 0 en x y 1 en x, y es el área bajo la curva, ¿va? De x cuadrada, de x
más la integral de 0 a 1 de 1 de x. Y aquí vamos a volver a escribir integral de 0 a 1 de x cuadrada más 1, como la suma de eso yo ya sé que son 3, aquí lo voy a poner de x, y luego más voy a sacar el 1. La integral de x a la 1 entre 1 de x. ¿Ok? Y vamos a escribir entonces, esto es igual, ya no voy a poner los ganchitos porque voy a escribir x cúbica x cúbica entre 3 más x, ya no voy a poner más c, ¿por qué? Porque la voy a evaluar entre 0 y 1. ¿Qué significa evaluar? Pues darle valores a la x. Y va a ser 1 al cubo entre 3 más 1. No voy a evaluar en 0, ¿por qué? Porque ya sé que en 0 va a ser 0. Simplemente voy a evaluar aquí, ¿sí? 1 al cubo es 1 por 1 por 1, sigue siendo un 1 entre 3 más 1. 1 entre 3 es igual a 0.33 más 1. 1 más 0.33 es igual a 1.33. Y nos da un valor numérico. Es el A. Resultado. ¿Cómo ves? No se me hace bien padre que aunque estemos nada más, no sé si alguien entró más, No, nomás pero estamos tú y yo. aunque nada más esté yo, bueno, yo salgo ganona, ¿no? Sí, Porque claro. Toda la más, atención es para ti. más aprendo, más tengo oportunidad de entenderle, pues. Y cuando no hay clase, digo, ching, ¿y ahora? Ey, Y ya mero se acaba, yo estoy bien emocionada. ya, Celina, nomás, mira, son 2 sábados más de estas materias, otros 4 sábados y vámonos. Y se terminó. Y se acabó. Así que pues estoy muy a gusto. Bendito sea Dios. Sí, para muchos dicen, no, es que es bien difícil. Sí, si no le ponen empeño, sí es bien difícil. No, Pero, y pues yo le entiendo más cuando entra a la clase claro. que cuando se mandan los videos. Es que aparte tú tienes chancita de preguntar, pues. Y Pues tú sí. sabes, por ejemplo, en mi caso, yo, si a mí me preguntan 200 veces, 201 les contesto, o sea, No, y explica muy entendible, pues. gracias. Sí explica muy entendible. Con la otra maestra, no es por hablar de la maestra, los primeros veces sí daba una explicación así como en pizarrón y todo, Ujú. pero no le entendían, no le entendía y no le entendía Y de repente uno se frustra, ¿ah? y sí, porque dices tú, "Ay, es que no le estoy entendiendo". Ey, Y después les preguntaba yo, y no, pues tampoco le entiendo, pues pregunten, nomás no hay de metiche preguntando, pregunten, sí, y es pregunten, que muchas veces, Elena, a la gente le da como mucha vergüenza preguntar. Pero yo pero les pues digo, no lo pues, sabes, cómo no? Bueno, yo me hice preguntona porque digo, qué madre, pues si yo quiero saber. claro. Y para eso está uno aquí, pues, uno no sabe todo y hay que aprenderlo. No, y sabe, Fíjate, bueno, vale. yo lo veo de esa manera, lo veo, mira, yo estaba intentando terminar la prepa antes de entrar a Skyward y la tenía trunca, pues, y la estaba estudiando y entré a Skyward y ya no pude seguirle porque ya empezaba a ir tiempo extra. Ajá. Y luego después, pues se prestó la oportunidad, me metía, pedía y no me daba, ¿no? Chance de meterme. Y ahora que me la dieron, digo, yo pagaba 280 por semana, más camiones, más los exámenes, más los libros, Ey, y aquí te lo están dando prácticamente gratis y luego ni siquiera tengo que gastar en camiones. así es. O sea, en la comodidad de tu casa puedes estudiar. Sí, o sea, bueno, no sé, para mí se me hace que es una oportunidad que no puedo desaprovechar. Sí. Con muchos 800 años y muchos 400 males, no importa. Pero aquí andamos, Elena, aquí andamos. Y aquí andamos, mientras tengamos vida y esperanza, es por ahí, ¿no? Ándale, exacto. Mientras tengamos vida,
hay manera de hacer las cosas. Así es. Muy bien, mira, este dice, encuentra el punto P1F de un medio. Aquí está mal escrito esto, pero igual lo vamos a usar, ¿ok? Está mal escrito porque cuando tú pones un punto de una gráfica, este es X, Y. Quiere decir que al evaluar el valor de aquí, te tiene que dar el valor de acá. Y aquí lo que te están diciendo es que evalúes este, el 1/2. Ese es el que vamos a evaluar. ¿Qué vamos a hacer? Donde están las X, en lugar de poner X, vamos a poner 1/2. Vamos a escribir entonces 2 por 1/2 al cuadrado más 3 por 1/2. Voy a escribir 2, elevar 1/2 al cuadrado es 1 por 1 y 2 por 2. Esto sería 1/4 más 3 por 1/2 sería 3 por 1, 3, son 3/2. Vamos a borrarle aquí. Acuérdate que las multiplicaciones de fracciones es este por este y nada, trae este abajo. Entonces, 2 por 1 son 2. 2/4 más 3/2. 2/4, si le saco mitad de arriba y mitad de abajo, me queda 1/2 más 3/2. 3 más 1 son 4/2 y 4 entre 2 es un 2. Quiere decir que tendría que ser 1 aquí y un 2 acá. La respuesta correcta entonces es el inciso D de dedo. 1 y 2. Ahí está. Tomando en cuenta que f de x es x cuadrada y g de x es x, encuentra la derivada h de x utilizando la derivada de un producto. Acuérdate que cuando dijimos que era la derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y vamos a escribirlas aquí abajo. Dice la primera por la derivada de la segunda. La derivada de x es 1. Más la segunda por la derivada de la primera, que es 2x. Aquí, Selina, en este punto, ya hicimos la derivada. Ya solo tenemos que aplicar álgebra. X cuadrada por 1, pues es x cuadrada. Más x por 2x son 2x cuadradas. 2x cuadrada más una x cuadrada son 3x. 3x cuadrado. ¿No son 3x cuadrada? Ajá, porque acuérdate que es como si dijeras una manzana más 2 manzanas son 3 manzanas. Ah, ok. ¿Sale? Entonces la respuesta sería la D. Ajá. La siguiente dice, selecciona cuáles de las siguientes condiciones deben de cumplir para que una función f de x sea derivable en un intervalo cerrado a, b y en un intervalo abierto a, b. ¿Sí? Aquí nada más, esta diferencia de intervalos, Selina, cuando nosotros ponemos los corchetes, es que sí tomamos el valor de a y sí tomamos el valor de b. ¿Sí? Aquí Ajá. sí los tomamos, aquí no los tomamos. Por ejemplo, si fuera intervalo 1,2, en el primer caso sí tomamos el valor 1, sí tomamos el valor 2. En el segundo caso, podemos tomar el 1,0000000000001, pero no el 1. Hasta el 1.999999999, pero no el 2. ¿Sí? Cuando tenemos paréntesis se llama intervalo abierto. Y en este caso, nuestra respuesta correcta es el inciso D en la 1 y en la 3. ¿Cómo sabemos eso, Celina? Porque la No se fórmula... puede usar más del 3, ¿no? ¿Mande? No se puede usar más del 3. Te voy a decir por qué. Porque en la fórmula debe de haber un más y un menos. Un más y un menos. Aquí hay más, menos, pero en este caso nos está diciendo que es el límite cuando tiende a 1 por la derecha, cuando tiende a 2 por la derecha. Y no coincide, porque aquí es el límite cuando tiende a 0 por la derecha, aunque no tenga el más, es por la derecha, y aquí es por la izquierda. El que tenga menos aquí es que es por la izquierda. Y para que exista, tiene que ser por los dos lados. Ah, ok. ¿Sí?
Y si nosotros escogemos los otros dos, pues no, porque tienen diferencia hacia dónde tiende el límite. La siguiente dice, ¿cuál es el resultado de la integral indefinida? Aquí no vamos a encontrar, cuando sabemos que es una integral indefinida, no vamos a encontrar un valor numérico, ¿ok? Vamos a encontrar una ecuación. Entonces vamos a poner integral de x cúbica de x más integral de x, acuérdate que aquí tiene un 1 y aquí tiene un 2 que no vemos, por eso podemos poner x a la 1 medio de x. ¿Ok? Y va a ser entonces integral de x a la 3 más 1 entre 4 de x más la integral de x a la 1 medio más 2 medios entre 3 medios. Esto va a ser igual a x cuarta entre 4 más, acuérdate que se lo vamos a voltear, 2 tercios de x a la 3 medios más c. Y ahí la tenemos. Bueno, acá en la opción dice un cuarto, pero es lo mismo, ¿eh? Es como si aquí hubiera un 1. Así, Un por cuarto la de X, ¿verdad? ¿Mande? Por la X. Ajá. Más 2 tercios de x a la 3 medios más c. Es lo mismo. A continuación se muestran las gráficas de 5 relaciones. Responde las siguientes preguntas sobre estas mismas gráficas. ¿Cuáles de las gráficas mostradas representan una función? ¿Te acuerdas del video cómo decía cómo identificar cuando es una función y cuando no es una función? Sí, ¿Qué teníamos que hacer? ¿Te acuerdas? sí, la función es la que se hace en varios puntos. Esa es la relación. Por ejemplo, aquí, si yo trazo una línea recta, ¿cuántos puntos de la gráfica toca? Tocan 2 puntos. ¿Mande? Tocan 2 puntos. Toca 2 puntos. Eso es una relación. Entonces Entonces, estaría no es una al función. revés. Ajá. Si yo aquí trazo una línea vertical, ¿cuántos puntos de la gráfica toca? Toca 1, En esta. ¿Cuántos se toca tocan? 1. ¿Segura, segura? No, toca 2. Toca 2. Si esta yo la trazo así, ¿cuántos tocan? Toca 1. Uno nada más. Y si esta la pongo así, Toca 1. entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta. Es que, a ver, es la 2, 4 y 5. Correcto. La B. Correcta es exacto. Mírala. Ahí está. Sobre las mismas gráficas, dice, ¿cuál de las relaciones se cumple que f de 0 sea 0? O sea, ahora sí, vamos a encontrarlas en todas. Que nos diga que f de 0 sea 0 significa que el punto 0,0 pertenece a la gráfica. Aquí hay un 0,0. Sí, Aquí hay un 0,0. también. Aquí hay un 0,0. Ahí también. No, la gráfica es esto. Ok, es toda. Ajá, la gráfica es el Tiene un círculo, punto. ¿ok? Ajá. Y ningún punto del círculo pasa por aquí. La gráfica esta, 0,0 es parte de la gráfica. No, No, y en esta, tampoco. entonces solo en el 1 y en el 2. En el 1 y en el 2. Es el A. Correcto. Selecciona la expresión que representa el costo en pesos en función del tiempo en horas para el problema dado en el intervalo 4,5 y que expresa si es continua o discontinua para el mismo intervalo. Aquí creo que hubo un error también en esta pregunta porque dice para el problema dado, pero no tenemos el problema por ningún lado. La respuesta correcta, bueno, la respuesta que nos aparece como correcta es esta, el inciso B.
42T y es discontinua. ¿Por qué? No sé, porque no aparece el problema por ningún lado. Ni hay una gráfica, ni nada por el estilo. Dice, las instalaciones eléctricas, la instalación eléctrica presenta una falla de tal manera que el flujo eléctrico no es constante. ¿Qué quiere decir que no es constante? Que sube y baja. Sería como algo así. ¿Ok? Y luego nos dice, al efectuar mediciones, se comprueba que la corriente eléctrica, ojo con este punto, oscila, o sea, anda entre el 108 y el 100, es que no se nos olvide ese dato. Según la expresión V de T o voltaje de tiempo es igual al seno de 5T más 109, donde VT es el voltaje en volts, el tiempo T en segundos. Nota cómo T es un número real. La función contempla que el ángulo al que hay que aplicar el seno debe estar en radianes. Dado lo anterior, realiza lo que se te pide a continuación. Calcula la tasa de variación. Lo único que vamos a hacer, Celina, es derivar B de T, esto es igual a seno de 5T más 109. Esto es lo importante, ¿sale? Acuérdate que la derivada de una constante va a desaparecer. ¿Cómo se deriva esto? Se saca la derivada de aquí. B' de T, su derivada, la derivada de 5T es 5. La derivada de seno es coseno de la constante. Esa es la respuesta correcta. A ver, nomás déjame, reviso si era más o menos, pero, ajá, es positivo. 5 coseno de 5T. Es la B. La B de bueno. Acuérdate los 108 y los 110 volts, ¿sale? Que no se nos pierda ese dato porque el siguiente problema dice, ¿cuál es el voltaje que presenta la instalación eléctrica del problema en 30 segundos? Aquí ni siquiera tenemos que hacer operaciones. Recordemos que el voltaje estaba entre 108 y 110. 110. ¿Cuál de estos valores está entre esa cantidad? Está entre la, no, entre la 108 y qué, 110. 110. Ah, en la B. La B. Está bien fácil. Porque no puedes tener un voltaje menor a 108 y todos los demás son menores a 108. La 22 dice, la función de f es continua en un número a si satisface tres condiciones. O sea, que el límite, que la función esté definida en un intervalo donde aparece a. Quiere decir que la función exista en ese valor de x. Por ejemplo, si yo voy a decir que tengo una función, por ejemplo, así, y este es mi límite, este punto debe pertenecer a la gráfica, ¿sí? Quiere decir esto, que el límite de f de x existe, o sea que cuando yo me vaya acercando a por cualquiera de los dos lados, existe este punto en x, en y, perdón. Y por último dice que la f de x, o sea, si yo aquí tengo un valor, por ejemplo, 3, y este valor en y es 8, que el límite de esta ecuación, o sea, el valor que está aquí, sea efectivamente que cuando yo sustituya 3, me dé el 8 que está aquí. Dado lo anterior, analiza las siguientes gráficas de funciones y responde las preguntas que a continuación se presentan. Dice la 23. ¿En cuál de las funciones dadas no se cumple la condición 2? ¿Cuál es la condición 2? Que el límite de f de x exista cuando x tienda a. En la 1, en la 2, en la 3 o en la 4. Vamos a ver. Dice para x igual a 2. Cuando yo me acerco al 2, el punto este está en la gráfica. Sí. Cuando yo me acerco al 2, por cualquiera de los dos lados, ¿este punto pertenece a la gráfica? No. No. Cuando yo me acerco al 2, por cualquiera de los dos lados, ¿este punto pertenece a la gráfica? Sí.
cuando yo me acerco al 2 por este lado o por este lado, el punto este pertenece a la gráfica, Sí, entonces ¿cuál es el único en el que no existe? en la 2. En la 2. ¿Es donde no se cumple? Ahí. Es el único en donde no se cumple que el punto pertenece a la gráfica. Porque ya hay una asíntota, y acuérdate que la asíntota dijimos como si partiéramos la gráfica, ¿te acuerdas? Ujú. Vamos a la siguiente. Analiza el siguiente caso y contesta las preguntas que se presentan a continuación. Si S de t es igual a y, es la función de posición del tiempo y t es un móvil que recorre una recta coordenada y. ¿Cómo se calcula la velocidad instantánea del tiempo móvil? Aquí te voy a decir cómo podemos deducir también esto. Si yo estoy derivando con respecto a t, tengo que tener una variable t. Si estoy derivando con respecto a t, no puedo evaluar una variable L porque me están hablando de otro dato. Si yo voy a derivar con respecto a t, no puedo hablar de otra variable porque me están dando otro dato. Entonces, no es esta, no es esta. Por descartes, ¿cuál es? ¿El A? La A. Siempre que yo voy a derivar, fíjate, dice derivada de x, cuando tengo una derivada voy a integrar x cuadrada en dx. ¿Te fijas que es la misma variable las dos? No puedo Ajá. escribir jamás derivada de x cúbica en dt. Esto no puede ser, Ok. ¿sí? Como estar hablando de camotes y terminar haciendo chiles, pues no, nada que ver. Identifica la opción donde se presenta correctamente el resultado de la siguiente expresión. F menos g de x con las funciones f de x, g de x. Lo único que te está diciendo es cuál de estas te representa una resta. ¿Una resta? Ah, Es la A. correcto, Celina. Es resta porque está restando F y G, ¿verdad? Así es. Solo a f de g le restamos g de g. Perdón, f de x le restamos g de x. Y ya. ¿Cuál es la antiderivada general de f de x? Esto es una derivada también. Ya hemos hecho las derivadas, pero ahí te va. Nada más la voy a reescribir, ¿sale? Ok. Esto, fíjate que las variables están abajo, ¿ok? Ujú. Puedo escribirla como integral de x a la menos 3. Según las leyes de los exponentes, si yo tengo esto en el denominador, lo puedo pasar al numerador con su signo contrario en el exponente nada más. Es porque está abajo, ¿verdad? Es correcto. De x más integral de 6x a la menos 7. El 6 no le cambia el signo porque sí ya estaba arriba. En dx. Esto sería igual a integral de x a la menos 3 más 1. Esto es un menos 2, porque menos 3 más 1 es menos 2 en dx, más el 6 lo puedo sacar. Integral de x a la menos 7 más 1 entre menos 6. Al hacer algebraicamente esto me quedaría entonces x a la menos 2 entre menos 2 más 6 por x a la menos 6 entre menos 6 más c. Esto me va a quedar a menos 1/2 de x al cuadrado más, entre menos es menos, 6 entre 6 es 1, 1 entre x a la 6 más c. Acá no me quedó x a la 6. ¿Por qué me quedé x a la 7?
Bueno, aquí nada más me equivoqué en ese exponente. Pero, entonces nuestra respuesta correcta es esta. Menos 1/2 de x a la... Ah, ok, lo que pasa es que estaba en el numerador. No nos bajaron al denominador. Esa es la que nos queda. ¿Qué sería la que es la B? Ujú. Vamos a la 26. Esta es lo mismo. Lo único que tendríamos que hacer, Celina, es subir la raíz cuadrada como x a la menos 1/2 y hacer las integrales de cada una y listo. Y eso nos queda así. De repente, como cuando la ves así, dices, ay, son un montón de números, pero ya cuando la haces, dices, ah, pues no está tan complicado porque lo vamos haciendo por partecitas, ¿no? Ujú. Y es lo mejor que podemos hacer la integral por partes. La 27 dice, ¿cuál es la función de posición del corredor cuando alcanza 100 metros en 25 segundos? Perdón, en 0.25 minutos. Aquí tendríamos que convertir los 0.25 minutos a segundos, que sería un cuarto, serían 15 segundos, pero no lo vamos a complicar. Esta es la posición. Tendría que ser, fíjate, ahí te van dos datos curiosos. Sí o sí, esta tiene que ser positiva porque el tiempo no puede ser negativo. Ok. Y le vas a tener que sumar porque le estás agregando una variación. Se lo estás sumando. Esa tampoco podría ser. Casi terminamos, Elena. Ya casi. Encuentra la pendiente de la recta que es tangente a la función f de x cuadrada más 1 y pasa por el punto menos 1,2. Si tú lo ves en esta ecuación, bueno, en esta gráfica, déjame mover esto. Y está el punto, mira. ¿Sí? Y si tenemos una recta tangente, su pendiente, cuando yo la tengo de esta manera, es positiva. De esta manera es negativa. Es como negativa, entonces, no puede ser este y no puede ser este. Tiene que ser o menos 1 o menos 2. Pero en el punto en el que está bastante inclinado. Si estuviera más abajo, estuviera como más acostada, ¿te fijas? Por eso Ajá. tiene que ser aquí. El menos 2 Así es. es la D. De dedo. Vamos a la 29. Esta ya la habíamos hecho. Es la misma que la número 13. Y su respuesta correcta es el inciso A. 1 y 2. Ujú. El A. El inciso A, correcto. Dicen, ¿cuál de los siguientes intervalos es decreciente la función de posición del tiempo t dada por? Y aquí nos da. Aquí tendríamos que graficar, pero no necesitamos graficar. Decreciente significa que va para abajo. Ujú. Como tenemos cuadrada, deducimos que es una parábola. Como el coeficiente es negativo, deducimos que es de Que va esta. abajo. Así. Y donde va para abajo es decreciente. Y es en el punto 0,20. Ahí es donde empieza a bajar. Donde X vale 0 y Y vale 20. Listo. ¿Cuál es la antiderivada de la función 1 sobre X cúbica? Integral de X a la menos 3 de X. Acuérdate que es menos 3 porque nada más la subimos. Esto es igual a la integral de X a la menos 3 más 1 entre menos 2 de X. Esto es igual a X a la menos 2 menos 2 más C. Esto es igual a 1 sobre, esto es negativo. 2, este negativo, Celina, es el que estaba aquí, ¿sale? Este de aquí lo vamos a quitar al poner la X aquí abajo. Más C.
Ahí está. Ese da. Ese es el inciso A. Encuentra el valor de x donde la función logaritmo natural de 2x menos 3 es igual a 0. Esto no lo hemos visto. No hemos visto los logaritmos. La siguiente clase te voy a poner un video donde vienen logaritmos. Pero cuando nosotros hacemos esto, Selina, simplemente lo escribimos así, mira. Logaritmo natural de 2x menos 3 es igual a logaritmo natural de 0. Luego vamos a encontrar que es un valor numérico porque vamos a despejar la n. Esto sería como únicamente despejar cuál es el valor de x y su valor, digo, ya después de la siguiente clase te voy a poner un video de logaritmos, ¿sale? Su valor es 2. Quiere decir que 2 por 2 es 4 menos 3 es 1. La siguiente clase te voy a explicar ya sobre los logaritmos, pero un número elevado a la 0 potencia te va a dar 1. Ya la semana que viene te lo explicaré con el video. Y vamos por la última, dice. Las funciones que representan la longevidad de mujeres y hombres respecto a la noticia más mortandad en hombres que en mujeres son de, y ahí tenemos las dos ecuaciones. Calcula la tasa de crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar su derivada, nada más. Vamos a derivar la primera. Mira, recordemos que multiplicamos exponente por coeficiente. Como esto es una constante, se elimina. 2 por 1.7, ¿cuánto te va a dar? 3.4. Y la de los hombres es h' de t, donde multiplicamos 2 por 0.8 y esta parte se elimina. 1.6. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Verdad? Es correcto. Ahí Qué está, rápido. ¿verdad? Sí. No tengo los derechos de los videos utilizados en esta clase, sin embargo están publicados en YouTube, por eso los utilizamos para mejorar el aprendizaje. Solo tengo que aclarar, Serena, porque resulta que me bajaron como 2 videos de clase. ¿En serio? Porque no aclaré eso, pues. Y yo, oh my God, no sabía. Mira más mi pelo. Qué bien que no me estaba viendo. No, mejor, ni me vi a los míos porque Pues listo, Serena, voy a detener el video para que no se haga